En este capítulo vamos a hablar sobre la operacionalización del proyecto, que se va a tratar sobre las definiciones de los aspectos operativos del proyecto. Dentro de la definición de los aspectos operativos del proyecto tenemos que se denomina definición de lo que ya hablamos anteriormente, es decir, de los aspectos operativos al conjunto jerárquico y secuencialmente ordenado de análisis y decisiones asumidos por el analista. ¿Para qué? Para lo que se va a identificar, seleccionar, valorar, articular y prever los recursos físicos, lógicos y humanos que van a ser requeridos para adelantar con éxito el proyecto. Una brillante idea puede terminar en un fracaso rotundo si el proyectista no garantiza los requerimientos de tipo práctico necesarios para que la intencionalidad pueda desarrollarse de acuerdo con lo previsto. La definición de los aspectos operativos de un proyecto va a incluir como mínimo los siguientes procedimientos. Primero, definir el alcance y el ámbito de influencia del proyecto. Segundo, va a ser definir los productos a realizar o contraer como producto terminado. Definir las tareas a realizar para lograr los resultados previstos, es decir, procesos, procedimientos, actividades y acciones. Definir también lo que son los tiempos previstos para cada logro. También vamos a definir los diferentes recursos que van a ser requeridos para alcanzar cada logro, es decir, los recursos físicos, lógicos, humanos y financieros. La definición de los aspectos operativos también tiene aplicaciones muy importantes, la cual es, primero, es en la formulación del proyecto. Un proyectista precisa su propuesta no solamente para hacerse comprender de otras personas, sino también para mejorar su propio grado de comprensión, es decir, del problema y la racionalidad de sus planteamientos. Es decir, dentro de la fase de formulación del proyecto, como ya nos dice anteriormente, un proyectista no debe basarse solo en la propuesta que realiza y no solo debe de ser para él, sino que tienen que las otras personas también comprender de qué se trata el proyecto que se está formulando. En la fase de evaluación ex ante. Esta se refiere a la definición de los aspectos operativos que va a permitir al evaluador conceptuar sobre la factibilidad y la viabilidad de la propuesta. En la fase de ejecución del proyecto, esta en cambio vamos a hablar sobre dentro de la definición de los aspectos operativos, pero que va a constituir una herramienta invaluable de guía y orientación para quienes van a tener a su cargo la ejecución de todas las actividades que se van a realizar dentro del proyecto. En la fase de monitoreo del proyecto. En esta se refiere a la información que va a permitir al sistema de evaluación y con el control valorar la ejecución y fijar los correctivos del caso. En la fase de evaluación ex post. La información sobre los aspectos operativos es utilizada por los evaluadores, es decir, como criterio de referencia para valorar los resultados del proyecto. Definir el alcance del proyecto. Al definir el alcance del proyecto nos vamos a referir que es una de las decisiones más trascendentales de los proyectistas, pues determina lo que es la calidad y cantidad de los recursos que se van a requerir, los tiempos de operación y el costo que va a tener el proyecto. En eso se refiere a lo que es el alcance del proyecto. La capacidad del proyecto para lograr los resultados previstos pueden valorarse de 3 puntos de vista. Como primer punto de vista tenemos la capacidad necesaria. ¿A qué se refiere con capacidad necesaria? Este va a corresponder lo que es al máximo nivel de producción o de prestación del servicio que se va a requerir para resolver un problema. Es decir, que tanto producto o servicio se necesita entregar al terminar el proyecto. Desde otros enfoques administrativos, este aspecto se estudia como una demanda potencial. La capacidad instalada. Corresponde a la capacidad máxima disponible de manera permanente, propia o de terceros. En otras palabras, que tanto de los resultados requeridos se está en condiciones de entregar con nuestros recursos que tenemos actualmente. La capacidad utilizable. En ocasiones, toda la capacidad instalada puede destinarse el proyecto. La capacidad utilizable es la fracción de la capacidad instalada
que realmente se puede aplicar en el proyecto. Factores condicionantes del tamaño del proyecto. Siempre que se trate de establecer el tamaño más adecuado de un proyecto, se deberá apelar a la información disponible en torno a ciertos factores que lo van a determinar. Como primero, vamos a la demanda potencial por parte de la población directamente afectada. Segundo, la capacidad de producción del proyecto. Tercero, la localización del proyecto. Cuarto, la disponibilidad de los recursos. Y quinto, otros factores considerados relevantemente dependiendo de lo que es el tipo del proyecto al que se está enfocando. Estimación de los productos requeridos. En capítulos anteriores aprendimos que los resultados finales se obtienen del árbol de soluciones. Sí, como sabemos que el árbol de soluciones es una herramienta muy importante para desarrollar proyectos, porque es de ahí donde nosotros vamos a partir a seguir desarrollando el proyecto o los proyectos que uno se ha planteado. Sin embargo, en ocasiones estos resultados finales solo pueden lograrse en etapas, donde un producto inicial se va transformando sucesivamente en otros que se han denominado resultados o productos intermedios. Entendidos estos como los objetos que son materiales, generados a lo largo del proceso, diferenciables de otros, y considerados como implementos frente al producto o servicio final, del cual forman parte la calidad de esta previo. Análisis de actividades y tareas. Durante esta fase de formulación del proyecto, el analista define el cómo actuar de su intencionalidad, es decir, que va a determinar lo que es el conjunto de actividades y tareas requeridas para obtener los resultados previstos. Los siguientes conceptos pueden facilitarnos el análisis. Las actividades y las tareas son la clave para el cálculo de los recursos. Los autores difieren el significado que dan a los términos actividades y tareas. Denominaremos actividad ¿a qué? Al conjunto de acciones que van a prometer recursos y tiempo que es preciso para realizar y generar un producto y alcanzar los objetivos que se han propuesto dentro del proyecto. En cambio, una tarea es un conjunto de pasos, es decir, que se va a utilizar para el cumplimiento de cada actividad. Por definición, las tareas son unidades simples de acción al interior de un proyecto. El nombre de la tarea. Cada tarea debe tener un nombre, el cual suele expresarse como una acción verbal, en infinitivo, seguida de su complemento directo. Por ejemplo, diseñar el formato, difundir información, elaborar el informe, coordinar la discusión, suministrar la información, realizar el procedimiento quirúrgico, realizar la visita o inspección. Estos son ejemplos claros de cómo se le puede dar un nombre a alguna tarea que se va a realizar. El producto de la tarea. Un grupo de tareas persigue un producto intermedio, específico, que debe precisarse adecuadamente en algún momento del análisis. Los productos deben ser concretos y observables. La duración de la tarea. Es el periodo que va a transcurrir desde el comienzo de la tarea hasta que se obtiene su resultado. Puede definirse en minutos, en horas, en días o quizás en semanas. Pero para facilitar lo que es el análisis, el proyectista va a definir previamente un solo tipo de unidad, del cual va a servir como medición del tiempo para todas las tareas que se han involucrado en el proyecto, como por ejemplo medir todos los tiempos en días o fracciones de días, que es mucho más fácil. La relación lógica con otras tareas. El analista debe articular las tareas de manera lógica. Algunos paquetes de programación incluyen el concepto de tarea resumen para presentar, de manera práctica y sucinta, un conjunto de tareas que luego desagreguen de manera sistemática. Una de las decisiones más importantes al respecto es que se refiere al orden secuencial de las tareas a lo largo del tiempo. Se denomina precedencia a la relación que una tarea A, llamada tarea procesadora, establece con una tarea B, subsiguiente denominada tarea sucesora, del cual vamos a hablar ahorita, en este momento. La precedencia puede ser de 4 tipos:
Como precedencia A tenemos de fin a comienzo. ¿Cómo se realiza esas precedencias entonces? Tenemos que se necesita que termine la tarea A para comenzar con la tarea B. Si la tarea B que tenemos no puede comenzar hasta que no se haya finalizado la tarea A. Por ejemplo, en el marco de un concurso público no se puede abrir la licitación B, o sea, como tarea B, mientras no se disponga de disponibilidad presupuestal certificada de la tarea A. Es por eso que en esta precedencia no se puede comenzar la tarea B sin que no se haya tenido la tarea A. Es decir, como otro ejemplo así, por decirlo, fuera de los proyectos, podemos decir que no podemos irnos a vivir a una casa si no está construida. Es así un poco la referencia. Es una relación muy utilizada en programación, sin embargo suele aumentar la duración del proyecto. Como precedencia de comienzo a comienzo. La tarea B no puede comenzar hasta que comience A. No se puede comenzar el control de calidad del producto mientras no haya comenzado la producción. Estas leyes de precedencia son cuestión de lógica. Las tareas van a ser cuestión de lógica. Nada más. Como dijimos anteriormente, se los utiliza también mucho en lo que es en programación. La precedencia de FF, que es de fin a fin, la tarea B no puede terminar hasta que no haya terminado la tarea A. No se puede terminar el informe de liquidación, o sea, de la tarea B, hasta que no se haya entregado el producto, que es de la tarea A, que esto vamos viendo que tiene mucha lógica al momento de realizar este tipo de precedencias. Precedencia de comienzo a fin. La tarea B no puede finalizar hasta que no comience la tarea A. Por ejemplo, el departamento no puede suspender sus acciones de control sanitario, o sea, de la tarea B que estamos hablando, mientras no las haya asumido los municipios, que es de la tarea A. Las tareas que deben comenzar o finalizar antes que otras se denominan tareas predecedoras y las que dependen de estas se denominan tareas sucesoras. Predecedoras es porque predece de una cosa o de una tarea, y sucesoras son las que se van a mantener ahí, que se va a presentar un suceso. Definición de las tareas del proyecto. La definición de tareas implica en términos generales los siguientes procedimientos. Partir de la definición de los productos finales e intermedios, definir para cada grupo intermedio las tareas correspondientes dirigidas a su obtención. Desagregar las tareas que pueden analizarse con mayor facilidad por separado. Verificar el nombre de cada tarea cumpla los siguientes requisitos. Como primer requisito, que su núcleo es una acción, que va a ser expresada como un verbo en infinitivo, es decir, ar, ir. Incluye sin lugar a confusiones el producto final o intermedio que se espera de la acción. El verbo utilizado expresa claramente la acción que se quiere lograr para el producto. La acción es observable directamente o a través de un indicador directo. En el planteamiento es suficientemente claro para un operario que asuma la realización de la tarea. Delimitar y especificar las fases agrupando secuencialmente lo que son las tareas. También vamos a marcar los hitos que se consideren convenientes, marcar las tareas que van a ser repetitivas, descubrir las tareas faltantes o inconsistencias en la secuencia de las tareas que se ha realizado y establecer los correctivos del caso. Análisis del talento humano. No hay tarea sin responsable ni responsabilidad sin tarea. No hay proyecto. Esta es una frase muy acorde a lo que se va a hablar en esta parte. No hay proyecto exitoso sin doliente. Precisar responsabilidades puntuales es un factor crítico de éxito para el proyecto. A pesar del desarrollo tecnológico y de la industrialización del trabajo, un proyecto no se realiza por sí mismo, sin la participación activa del ser humano. La acción transformadora del hombre es la mayor generadora del valor y del factor crítico de éxito para cualquier proyecto.
Análisis del recurso tecnológico. En su afán de resolver problemas y responder a las necesidades de las personas, muchos proyectos terminan en la producción de bienes materiales o servicios y por esta razón suelen demandar el uso de tecnologías apropiadas. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología se define como la aplicación del conocimiento a la producción de bienes o servicios. Toda tecnología incluye dos componentes. Es un componente físico y un componente lógico o modus operandi. Un componente físico va a constituir por los recursos materiales requeridos para la producción del bien o el servicio, que van a ser suministros, consumibles, insumos energéticos y dotación de espacios físicos, instrumentos, equipos y maquinarias. En cambio, un componente lógico va a ser constituido por lo que son los conocimientos, métodos y técnicas que requieren operario para producir bienes o servicios. Gestión del recurso físico. El recurso físico puede analizarse de manera similar a cómo se hizo en el talento humano, utilizando como eje la tarea. En su análisis, el proyectista debe asignar a cada una de las tareas los suministros y demás recursos físicos requeridos para que se pueda ejecutar debidamente y que sean identificados en cantidad y en calidad. Infraestructura física, tenemos el mantenimiento de la planta física, los servicios de vigilancia, los servicios públicos, las comunicaciones y el transporte. También tenemos equipos, suministros, seguros e impuestos que se van a realizar dentro de lo que son las tecnologías. Dentro de la gestión del tiempo. El tiempo es oro, dice un refrán, que resalta la influencia crítica que este recurso ejerce sobre el costo y la rentabilidad. La gestión de proyectos brinda una especial atención al tiempo como recurso y como factor crítico de éxito. El diagrama de Gantt o diagrama de barras. Este es uno de los diagramas para controlar el tiempo muy utilizado por los proyectistas. Es un gráfico que permite visualizar la distribución de las tareas en el tiempo. Es una herramienta muy utilizada en todo el mundo por su simplicidad y su flexibilidad. En esencia propone una tabla propuesta por filas, como vemos ahí en el gráfico, y como son columnas, donde tenemos las actividades y donde tenemos el tiempo de duración de cada tarea. Entonces, cuando se realiza un diagrama de Gantt o un diagrama de barras, es mucho más fácil saber cuáles son las tareas que se han cumplido, que se han cumplido hasta el momento o que se han ido cumpliendo, en cuál de las tareas se ha fallado o en cuál se han tenido errores que se han enmendado. Entonces esto es un diagrama muy fácil para realizarlo. El diagrama PERT o técnica de evaluación y revisión de programas. El diagrama PERT o Programas Evaluation and Review Technique es un gráfico que va a representar en forma de red las diferentes tareas, resaltando la dependencia entre ellas. La utilidad del PERT para reducir las incertidumbres relacionadas con la duración y las fechas, determinación de diferentes tareas, hizo que su aplicación se extendiera rápidamente a otras áreas de la administración, que enfrentaban también proyectos de gran complejidad. El diagrama CPM o método de la ruta crítica. La técnica CPM o Critical Path Method o método de la ruta crítica surgió en el seno de la industria de la construcción como una herramienta independiente del PERT, más interesada en relacionar lo que es la duración del proyecto con su costo y proponer ajustes en los recursos para poder lograr la terminación oportuna del proyecto, sin asignar lo que son los recursos más allá de lo deseable. A diferencia del PERT o CPM, se supone que el tiempo y los recursos utilizados se conocen como niveles mínimos de incertidumbre. Por sí mismo, el CPM no es un buen método ni recomendable para identificar y reducir la incertidumbre, como sí lo es PERT. Por eso los analistas suelen combinar estos instrumentos, dando el origen al método PERT-CPM. Aquí tenemos lo que es el análisis PERT, que hablábamos que es como una malla, como una red, que vamos a hablar también de precedencias. Tenemos el diagrama de PERT
Y como lo vemos anteriormente, tenemos una tarea que es preparar las jeringas, tenemos que preparar los medicamentos, tenemos que verificar los registros, utilizar los procedimientos, en fin. Esta es una manera muy fácil de identificar este tipo de diagramas. Gracias.